Hola, buenas noches a todas, a todos, a todos donde quiera que anden. Buenas noches, Ángel. Esta noche Ángel y yo vamos a estar siendo los hosts de esta increíble conversación que tenemos con el doctor Jaime Rubio. Jaime Delgado Rubio tiene una experiencia de más de 25 años en temas de educación patrimonial, derivado de sus trabajos de excavación arqueológica, vinculación social y docencia. Actualmente es director del noticiero arqueológico escolar Arqueólogos en Apuros del INA y del programa Tezcatlipoca tiene un blog. Es doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y cuenta con un postdoctorado en el Instituto de Ciencias del Patrimonio en España y una estancia de investigación corta en la Sorbona, París, en Francia. Tiene una mención honorífica del Premio Alfonso Caso y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado más de 50 artículos de interés arqueológico y patrimonial y es un consentidísimo de arqueología transdisciplinaria por su capacidad de hacernos ver un poco más allá. Bienvenido, Jaime. Nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros en el colectivo. Nelda, perdón que interrumpa. Perdón, ya estoy, tenía un problema técnico. Oiga, no, el gusto es mío y decirte, Nelda, que es un verdadero placer. Es la primera vez que estoy aquí en el colectivo de arqueología transdisciplinaria y estoy nervioso. Ángel, te mando un abrazo. ¿Qué tal? Gracias. Nelda, Jaime. Jaime, muchas gracias por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia y sabiduría. Y pues antes de comenzar esta interesante charla, quisiéramos dedicar esta conversación a un profesor de la UNAM y de la ENA que acaba de fallecer, acaba de partir. Polo Baliñas, donde quiera que esté, te recordamos. Nelda. Pues ahora sí, Jaime, que nuestro interés de tenerte aquí con nosotros es platicar un poquito, que nos cuentes sobre la divulgación arqueológica en México. ¿Qué se hace? ¿Qué se necesita? Oye. Además de ser valiente, lo reconozco. Valiente frente al gremio, ¿eh? Pero mira, quiero recuperar un poco la dedicatoria de Ángel, porque Polo, estarán de acuerdo, era un lingüista que se salía de la caja, como diría Manuel Gándara. O sea, era un lingüista fuera de serie, en el sentido de que parecía que no asumía la lingüística con todo el canon, con toda la solemnidad. Parecía que se divertía con ella, y eso, hay pocos investigadores que se divierten así, como Polo en el salón de clase. Hasta me daba la impresión, yo tuve el honor de estar en su clase, confieso que no le entendía muchas veces, pero Polo Baliñas parecía ser una parodia de la lingüística, y dicho con todo el respeto y el cariño del mundo, y eso precisamente relajaba el ambiente. Me reía muchas veces con los alumnos, a veces no entendía bien el chiste, pero yo me reía, algo tenía que hacer, pero lo que sí me quedaba claro es que él se divertía en sí mismo, él estaba muy divertido frente al pizarrón, y pocos profesores como esos, ¿no? Eso es el principio de una buena divulgación, ¿no? Que el profesor parezca estar sintiendo y divirtiéndose con su materia. Ese era Polo Baliñas. Y yo creo que en muchos sentidos era un enorme divulgador, Polo Baliñas. Estarán de acuerdo. Nella, te quiero preguntar si te tocó la fortuna de entrar a sus clases en la ENA.
Yo me acuerdo que además de que no era para nada ortodoxo, Polo, afortunadamente, me tocó, Ángel, te quiero presumir, que me tocó que en estos juegos de fútbol que se hacían en la ENA, Polo dijera, yo quiero jugar. Y entonces ahí lo veías jugando fútbol con toda sin vestidura y empezaba a ser un chavo como todos con el balón en los pies. Yo lo quiero recordar así a mi querido Polo y estoy seguro que se van a divertir mucho con él en el cielo porque es un tipazo. Y Sí. ahora, dime, Ángel. No, yo también tomé una clase nada más con Polo Ajá, y recuerdo mis primeras veces que fui a antropológicas, sí, empecé a escuchar carcajadas y una audiencia riéndose. sí, sí. Y un profesor un poco loco enfrente con una bata de la UNAM. Pero una locura bien enfocada, ¿eh? No, no Claro, era, sí, una locura lingüística, digamos. sí, yo decía, ¿qué clase de escuela es esta? ¿No? Pero toda el salón de clases divertidísimo. Y yo creo Sí, y esto va caray. encadenado a lo que estabas comentando. Divulgar, por principio, es divertir, es un gozo. Exacto. Es un gozo. ¿Y sabes qué, Ángel? Ojalá y lo toquemos con la participación de nuestras y nuestros asistentes. Divulgar también tiene que ver con desprenderte de esta autoridad tradicional, ¿no? Qué bueno que tocamos el tema de Polo porque nos da chance de hablar de lo que es la escuela tradicional, ¿no? Esta que surge en la revolución industrial para hacer productos en masa, en serie, y donde el profesor estaba, el asunto de las filas y mesas para los alumnos formadas en filas, el profesor al frente, ¿no? Como figura de autoridad. Fíjate que a propósito de Polo, muchos han afirmado que muchas cosas desde la revolución industrial, muchas cosas han cambiado, salvo la educación pública. Es decir, seguimos con el viejo formato de una autoridad que declara lo que debe ser entendido, que se apuesta por la retención, por la memorización como condición de aprendizaje, y Polo hacía pedazos ese formato. Polo era el primer niño frente al salón de clase. Yo sospecho que me lo castigaban cuando estaba en vida, era chiquito. y gracias a esa cuota de locura que tenía Polo, notabas tú que estabas frente a una nueva forma de hacer salón de clase. De verdad, no, lo digo con todo el respeto y con toda la tristeza del mundo al mismo tiempo, de haber perdido uno de los divulgadores quizá menos reconocidos como tales. Polo no se ostentaba como divulgador, pero lo era. Jaime, silenciaste tu Perdón, micrófono. sí, Sí, ahí sí, está. sí. No se ostentaba como divulgador y lo era en todo el sentido de la palabra. Además de esa cuota de locura, que luego hablaremos de ella. Bienvenidos los locos en este mundo que tratan de darle una vuelta de tuerca a su disciplina. Bueno, a mí me gusta juntarme con ellos, pero Estás general, incluido, mi querido Jaime, déjame te cuento. Nelda, Nelda, ojalá y tuviera los tamaños de este señor, de verdad. Era, creo que nunca, y eso no sé si sea un sentimiento que compartamos, creo que nunca tuvo el reconocimiento que necesitaba, o sea, que merecía. Lo tuvo hasta que, no, hasta que lo perdimos. ¿Sí? Pero creo que Polo Baliñas se salía de la caja, era un lingüista eh, fuera de serie. Y, y bueno, más que merecido esto. ¿eh? Y en cuanto a la divulgación, Nelda, decir que casi todo por hacer, ¿no? Te da la impresión. Es decir, lo digo con todo el respeto, estamos llegando tarde y ¿sabes qué? Me da la impresión de que como es quizá natural, estamos preocupados más por
incidir en el mundo de los adultos, de la señalética en los sitios, por ejemplo, de los discursos, del léxico. Estamos ahí, bueno, está Manuel con operación de sitios, está por supuesto Antonieta Jiménez, el Colmich. Están preocupados en ese campo por tratar de abatir el rezago, pero el asunto de los niños y los jóvenes todavía está más rezagado, está un paso atrás, digamos, en la fila de la divulgación, y me parece fundamental. Es ahí donde quiero ocupar ese nicho, pero advirtiendo que con una buena dosis de locura, como Polo. Y algunos, Nelda, están poco dispuestos a aceptar que se rompa el canon, ¿eh? Muchos colegas piensan que cuando te dedicas a la divulgación, la consideran como un producto subdesarrollado de la ciencia arqueológica. Y entonces dicen, no, hombre, es más, nos consideramos capaces de ir a una escuela primaria a impartir una charla con niños. Solo necesitamos, pensamos muchos arqueólogos, incluido yo, no intento generalizar, pero pensamos que solo es cosa de bajarle al léxico. Solo es cosa de decirle un poco como, a ver, niños, hola, buenas tardes. O sea, creemos que es eso. Y para nada, estamos lejísimos de entender que el divulgador necesita una vertiente pedagógica, necesita ese carisma que, por ejemplo, Polo tenía ya naturalmente, ¿no? Necesitamos estrategia, necesitamos desafiarlos, necesitamos que entren en estado de flujo, necesitamos seguimiento psicopedagógico, necesitamos una buena dosis de diversión. Es decir, si lo analizas, es mucho más complejo que simplemente bajarle al léxico y hablarle a los niños en tono de infantilización. Es mucho más complejo que eso. Entonces, como verás, ese nicho de los niños se descuidó, y ahí es donde intento aportar modestamente, pero de manera muy loca, como es un poco el mundo de los niños, Nelda. Ahora, hay que distinguir, Nelda, porque aquí es donde creo que podemos empezar con una gran diferencia. Hay algo que Manuel Gándara dice que existe, por supuesto, que se llama la divulgación personalizada y no personalizada. Es decir, aquella, me voy a referir a la no personalizada, aquella en donde tú escribes una cédula, por ejemplo, esperando que el público visitante entre a un sitio, a un museo, pero no lo ves, no tienes interacción con él, con ese público. Simple y llanamente escribes la cédula, es pensando digamos, en tu público, pero no tienes un focus group, no lo has tratado, etc. Y ese es el mundo, digamos, de los divulgadores no personalizados, el mundo de los que te pueden lanzar un discurso, pero no conocen a su público, a la diversidad de su público en el sentido estricto de la palabra. Y en cambio, la divulgación personalizada es aquella en donde tú tienes un grupo y le das seguimiento a ese grupo, que es el caso de Arqueólogos en Apuros, donde tengo casi 40 horas trabajando con los niños. Ellos hacen su investigación, ellos eligen su tema, ellos fungen como conductores, como reporteros, como corresponsales, y ellos además eligen cómo representar su noticiero, y entonces los va siguiendo. Bueno, hay quien piensa que la divulgación no personalizada, es decir, la de las cédulas, la de los discursos museográficos, tiene una ventaja, que es que llega mucho más público. Que tú puedes, por ejemplo, diseñar un discurso museográfico en el Museo Nacional de Antropología, por poner un ejemplo, y te garantizo que la van a ver miles o probablemente millones de visitantes. En cambio, la divulgación personalizada incide en muy poquitas personas porque no tienes mucha capacidad de cobertura. Pero la divulgación personalizada suele ser cualitativa, es decir, sueles tocar a esos niños de una manera que pueden
generarte procesos reflexivos mucho más profundos, aunque de menor cobertura. Bueno, probablemente esta distinción no sea relevante ahora, pero es la que le da sentido, la que creo que le puede dar sentido y un plusvalor a Arqueólogos en Apuros, porque me estoy asegurando que aunque sean 10, son 10 niños de una comunidad que van a estar pensando sobre su patrimonio cuando sean jóvenes o probablemente adultos, neta. Pero me ¿Pero quién encanta. aprende, Jaime? ¿Los que Mira, están ahí o los que estamos viendo? Cuéntanos. esa es la pregunta del millón, Nelda. Fíjate que tradicionalmente pensamos, y eso es algo que ojalá y seamos autocríticos, decirlo con todas sus letras, somos como incapaces de romper el flujo unidireccional en el que se transmite la información. Esto quiere decir que poco a poco nosotros estamos autorizados para hablar del patrimonio arqueológico, por ejemplo, del significado oficial de algo. Y creemos que de lo que se trata es de que los niños o las niñas o los adultos retengan y acumulen esa información. Pero de verdad estamos poco dispuestos a aceptar que esto podría ser diferente. ¿En qué sentido? En que podría ser un proceso de educación mutua. Es decir, en donde ellos, en este caso los niños y yo, aprendamos, nos afectemos mutuamente. Ellos con mi declaración, yo con su significación. De manera que para que esto ocurra, para que haya un proceso de educación mutua, se requiere que te desprendas un poco de tu autoridad, en el sentido de que estés dispuesto a hacer inmersiones creativas con ellos, de que estés un poco abierto a que ellos tienen sus propios significados, sus propios referentes locales, sus propios lenguajes, y que les preguntes, oye, ¿qué quieres decir con esto? Y que incluso estés abierto a pensar, como en el caso de Cacaxtla, que les voy a mostrar un fragmentito, una niña que compara Cacaxtla con un castillo y que tú, y en lugar de decirle, no, hija, no es un castillo, no existían los castillos, no, en lugar de eso, trates de pensar como ella lo haría en sus referentes, con su sentido común, y pensar en Cacaxtla como un castillo. Es probable que si te dejas, puedas empezar a cuestionarte cosas que das por hecho en la arqueología, digamos, científica, como el hecho de que utilizamos indiscriminadamente y sin problema el término, por ejemplo, templo, es un término griego, o el término acrópolis, que también es griega, y no tenemos problema. Pero cuando una niña dice castillo, sí tenemos. Ojalá y no me estoy un poco disperso, mi querida Nelda, y además ya pateé la cámara. Pero... Jaime, son muchas ideas las que nos pones aquí, sí. pues nos pones bastantes retos, ¿no? A la arqueología oficial rígida, ¿no? Porque Sí. viene de producto de esta autoridad que, pues, Exacto. no sé de dónde la obtenemos. Asumimos. Exacto, la asumimos y creemos que, sí, yo fui a la escuela de antropología y entonces Claro. yo soy el señor arqueólogo. Tú, niña, tú no sabes nada, yo te voy a ilustrar, ¿no? Que esto está perpetuando unas jerarquías un poco extrañas ahí que debemos romper, porque partiendo de la idea de que la arqueología es y debe ser antropología, De ¿para qué acuerdo. estamos? ¿Para qué está? Tiene un uso, De tiene acuerdo. que servir para explicar, no el pasado por el pasado, sino nos debe servir para explicar qué está pasando aquí, el hoy. Tenemos un montón de problemas que la antropología y la arqueología pueden ser una herramienta formidable, ¿no? Para aprender de experiencias pasadas, que tal vez usando este modelo oficialista, un tanto nacionalista también, pues segrega, y esa es la palabra correcta, tal vez no es una exageración, está segregando a una población que también tiene saberes, que no está incluyendo, y más
con las pequeñas personas, ¿no? Infantes, que pues la arqueología no No voltea para allá. Jamás. No. Tú trata de buscar un trabajo de infantes en la arqueología, es muy raro. Oye, Ángel, ve a un museo, por ejemplo, ve a un museo y en la concepción del museo, porque por cierto podemos hablar de otras cosas como nuestra obsesión por las cronologías. Casi siempre que nos dicen, mate un museo, de inmediato tenemos esta compulsión por las cronologías y lo queremos armar cronológicamente. Cuando de repente las comunidades tienen ideas más lineales y los propios niños, bueno, más circulares, perdón, más una idea más cíclica. Bueno, pero lo que quería decirte es que yo, salvo el papalote, que es una excepción, yo los reto a que vayan a ver el léxico en el que se escriben las cédulas en cualquier museo de México, y es un léxico para adultos. Bueno, o sea, y ni para adultos, Jaime. De hecho, lo platicamos en algún momento, ¿no? Sí, hay veces que nosotras mismas siendo arqueólogas, ni siquiera, o sea, le tienes que entender, ¿no? Poner a traducir como qué quisieron decir. Exacto. Y cómo llegamos entonces a la infancia en ese momento, cómo llegamos a los infantes y cómo llegamos al resto de la gente que no está obligada a entender este léxico académico, especializado, ¿no? Exacto, Nelda. De repente hay discusiones sobre, sí, dice Teresa que es un léxico críptico para inteligencias. Oye, es que de verdad, Teresa, que estás ahí escuchándome. Oye, José Luis, te mando un abrazo, es mi alumno. José, es que de verdad, esta idea inicial o prístina de encargarle a un arqueólogo elaborar cédulas. Y ojo, se le encargan al arqueólogo más experimentado como una especie de reconocimiento. Dice, usted está indicado para... Sí, pero eso no garantiza que se comunique de la manera correcta. Y entonces ahí tenemos a un montón de turistas que están sufriendo con terminajos como, no sé, taludes, tableros, ejes cartesianos, el basamento fulano, sutano, no sé, por poner un guardapolvos, frisos. Entonces, pobres de nuestros turistas, de repente los compadezco. No solamente dice Nelda, no solamente es un lenguaje adulto, sino es un lenguaje adulto y especializado y canónico. Entonces, en eso creo que estamos ahora. Ya ahorita no estamos de acuerdo que, y aburrido, dice. Oye, de repente, Ángel, te voy a compartir algo, Ángel, que estoy como dije, excavando ahí en frentito del museo. Me siento afortunado por eso, pero también tengo al Tamayo a un ladito. Y una vez, y me metí porque estaba ahí en la hora de mi comida y dije, voy a meterme. Me metí, Nelda, y me sentí por primera vez como se siente una persona frente a las piezas arqueológicas, porque entré y vi algo que se llamaba Los Amantes. Y tenía una cédula chiquitita que decía, Los Amantes, óleo sobre tela, en 1900 tantos, lo pintó en eso. Digo, está bien. Me sentí tan ignorante en el derecho. Dije, y bueno, pero ¿cuál? Que me digan algo, una pista como para empezar a hacer significativo el cuadro. Si me dicen, oye, pon atención en los colores, ve el nivel de abrazo, el estado de ánimo del artista. Yo, dame una pista como para... Y luego seguí adelante y el botellón. Y entonces decía, el botellón, Tamayo, óleo sobre tela. Bueno, para no hacerles el cuento largo, me aventé un montón de piezas, de pinturas que además confieso que en mi ignorancia, porque lo puedo declarar sin problema, estoy un ignorante del artista, pero
el museo no hizo mucho por llevarme ahí, como darme ciertas pistas, y lo que hizo fue lo que sentí fue lo que dijo Canclini en algún momento. El museo reproduce las diferencias existentes entre los niveles de capital cultural de cada persona. O sea, dicho de otra manera, los museos suelen reproducir las diferencias existentes entre clases. Y ojo, de verdad que no vi ahí a nadie, ni los trabajadores, ni las señoras, ni los... Vi a los intelectuales analizando a Tamazán. Entonces, no es un museo que represente a las personas, es un museo súper especializado. Bueno, salí de ahí pensando que el museo no está para eso, está para educar, para provocar, está para llevarnos un poco con las pistas. El arte entiendo que es abierto, pero dame unas pistas, dime en dónde puso la mirada, dime si hay una diferencia de técnica, dime algo que me dé una señal. No, no. En cambio, me hizo sentir profundamente ignorante. Dije, yo no pertenezco aquí. Y luego pensé, Tere, eso han de sentir muchos visitantes cuando entran a un museo de arqueología y ven vasija rojo Texcoco, procedencia Texcoco, periodo posclásico temprano. Exactamente han de sentir eso, así de, no manches, yo no pertenezco aquí, estoy muy ignorante. Y fíjate, qué perverso es que el museo sirva para eso, ¿no? Que él sirva para hacer sentir a las personas ajenas, hacerlas sentir ignorantes y además, pues, reafirmar que ellos no son ni cultos ni son de una clase inferior de personas, que esos museos están para otras personas superiores, Sí, ya lo dijo Tere. sí, sí, qué magnífica reflexión haces. ¿Qué tipo de comportamientos estamos reproduciendo? Estamos Así reproduciendo esa es. misma idea de que hay clases sociales y que para Clases de ciertas personas, sí. les pertenecen esos espacios. Al resto, a ver, Ey, busquen, porque aquí sí, ustedes no caben, ¿no? Y es, entonces eso me lleva a pensar, ¿cuál es nuestra obligación? Sí, ey, somos unas personas privilegiadas, dedicarnos a lo que nos apasiona. ey, La arqueología es ey, pues maravillosa, ¿no? Pues yo qué puedo sí, decir, sí, ¿no? Es increíble, nos llena, pero también tenemos una responsabilidad con esa sociedad que destinó recursos a nuestra educación ey, gratuita exacto. y tenemos que compartir nuestros conocimientos. Tal vez ahí hay una falta de comunicación entre, pues, tenemos nosotros como estudiantes del pasado, tenemos que devolverle algo a Ey, esta es un población. retorno social, claro. ¿Cómo? Compártenos, Jaime, compártenos una probadita de cómo podemos hacer esto. Oye, fíjate, Danos un Ándale. norte. a lo mejor siendo un poco loco, irreverente, porque antes de mostrarles algunas probaditas de las cápsulas para jóvenes de Tezcatlipoca y también un poco de arqueólogos en apuros, miren, cuando entramos a un museo, Nelda, no sé, a lo mejor estoy siendo un poco blasfemo porque hay muchos aquí que les gustan los museos, yo también, a mí me gustan los museos a pesar de todo, algo tienen, alguna magia tienen, y a pesar de que el discurso está medio especializado y no hay nadie que te lleve como te dé pistas, bueno, además de eso, dicen que es un no espacio, porque cuando entras a un espacio solemne, como una especie de capilla. O sea, se respira un ambiente así como de nombre sea de Dios, aquí me comporto, aquí no voy a gritar, aquí no voy a tocar, aquí voy a dejar de ser comunidad. O sea, aquí no voy a reproducir mis patrones de la calle donde puedo gritar, sentirme a gusto, saludar, no, aquí me tengo que comportar y vas como en una capilla solemne, vas, incluso asumes una gestualidad, tienes que poner tus manos como si estuvieras entendiendo el cuadro. Este, es todo es un no espacio en el sentido de que
tienes que asumir una gestualidad, entonación y actitud solemne frente al arte o frente a la arqueología. Y nada más alejado que eso, porque la arqueología era parte de la vida cotidiana de las comunidades del pasado. Por eso, Nelda, es que a lo mejor de lo que se trata es de romper ese espacio solemne. Y entonces Tezcatlipoca tiene un blog que era una forma como... Fíjate que nadie lo patrocina, es un proyecto hecho para transgredir la solemnidad de la arqueología. Tezcatlipoca tiene un blog, dije, nadie lo patrocinaría porque es muy irreverente, porque asumo la responsabilidad de lo que se está diciendo. No es que diga algo que no esté en las fuentes, pero sí aprovechamos para jugar con los dioses, porque los dioses, créanme, y eso quiero discutirlo con ustedes, con Joss ya lo hemos más o menos hecho, los dioses eran divertidos, afortunadamente, Ángel. Los dioses no eran para nada seriecitos, ni el Tezcatlipoca, ni Quetzalcóatl, ni Tlaloc. Tenían vidas como... Es más, yo creo que el Tezcatlipoca tiene un blog, es el espejo del cosmos, el espejo de la sociedad. La sociedad es el cosmos. Y se traicionaban, y se metían la pierna, y se robaban la esposa, decía Tezcatlipoca se robó la esposa de Tlaloc, acuérdense. Y hay un montón de malentendidos, chismes, y entonces pensé, caray, por eso nos gustan las telenovelas, así. No somos productores de potencia mundial en producción de telenovelas, porque el melodrama sí que está en el cosmos, no le pide nada al cosmos griego, de verdad, no le pedimos nada al cosmos griego, nuestro cosmos es súper mega divertido. Por ejemplo, no sé, miren, les voy a compartir la pantalla para presentarles solo un pedacito en mute, les voy a poner en mute para que vean, por ejemplo, la vida se me ocurre, acuérdense, miren, con el que estrenamos el blog. Él es Tezcatlipoca y tiene una virtud. Él puede observar el corazón de los hombres. Eso es cierto, lo dice Sagún. Él puede ver si los hombres son de buen o mal corazón. Es más, él estaba muy asociado a la vida de los tlatoanis. Tenía la fiesta que se le hacía, el Toxcatl, era una fiesta que también coincidía con la fiesta para los tlatoanis. Entonces, él, cuando se trataba, por ejemplo, de elegir a un tlatoani, Tezcatlipoca tenía la virtud de ver en su corazón y de saber si era apto. Entonces, los mismos tlatoanis le rendían culto y uno se pregunta, bueno, ¿qué falta nos haría uno así, no? En lugar de pagar un INE, que además es millonario, pues mejor encomendarnos a un Tezcatlipoca para que nos mande un gobernante de buen corazón. Ya el resto, ya no pedimos demasiado, ¿verdad? Nada más es que sea de buen corazón. Y bueno, en este primer número, en esta primera cápsula, tratamos esta elección tan curiosa del famoso Ipixtla, que yo cuando lo leí por primera vez decía, qué curioso que en su fiesta se eligiera un joven para el sacrificio, pero este joven se le iba a tratar como el mismo Tezcatlipoca, como la deidad misma, un mes antes, pero un año antes. Y entonces lo que me llamó la atención es que Sagún es muy específico en cuanto al Ipixtla, le dedica un párrafo completo para ver las características que debía tener este joven que iba a representar a la deidad, ¿no? Y tenía que ser delgado, dicen, y tenía que ser culto, y tenía que aprender a tocar la flauta, no tenía que hablar un idioma bárbaro, tenía que ser delgado como una caña, esbelto, y entonces no es inevitable preguntarte cómo
lo iban a atrapar, lo iban a llevar a presentarlo como el candidato, sin golpearlo demasiado, ¿no? Además, bien bañadito, por supuesto. Entonces, en Tezcatlipoca tiene un blog, jugamos con la idea de que se presentan 3 candidatos, como si fuera un concurso de belleza, ¿no? 3 candidatos al Ipixtla. Por eso no me quieren quizá en los arqueólogos, porque dicen, no, miren, esta idea es fascinante para la gente, pensando en clave de la gente. Cuando Ipixtla, perdón, el Ipixtla, para que se entienda, era como hoy en día el equivalente a llevar a la Virgen de Guadalupe en las procesiones. Ya ven que en algunos casos la Virgen se queda en algunas casas y es un honor para quien la recibe, le rezan, se queda hospedada en la casa y probablemente unas horas o un día, una noche y luego sigue peregrinando. Bueno, el Ipixtla en la época prehispánica era de carne y hueso, lo llevaban, la gente se le tendía los pies, era Dios en carne y hueso. Se le tendía los pies, dicen, cuando el Ipixtla salía a pasear, la gente en las calles, en los tianguis, le regalaba cosas, se desprendía de sus cosas para ponérselas. Cuando pasaba frente al palacio del Tlatoani, el Tlatoani se quitaba todo lo de valor que tenía, se lo ponía. Era una especie como de escultura viviente de la deidad, para que me entiendan. Bueno, entonces era crucial encontrar al candidato y ahí jugamos con la idea de mostrar a 3 candidatos, pero con una idea loca de que los candidatos pues, se muestran como guapísimos, pero en realidad la imagen dice lo contrario. y aquí se presentan, miren, les voy a dar a conocer el concurso. Es un poco para que los niños entiendan el fundamento de traer al Ipixtla. Aquí está, miren. A ver, le voy a subir un poquito. Aquí no tiene audio. Bien afeitado, de 1,65 m. Presentamos a los 3 aspirantes de este año y aquí está. En la pista número 1 tenemos a un cautivo bien afeitado, de 1,65 m de altura, proveniente de tierras tlaxcaltecas. Zacapa come todos sus alimentos sin sal y es muy limpio de sueño. Vamos, denle un aplauso a cautivo número 1. En la pista número 2 tenemos a un guerrero bravío, de piel tostada, mide unos 65 metros, y aunque está un poco raspado, cambiará luego de un buen baño y afeitadas. Dele un aplauso a cautivo número 2. En la pista número 3 viene un cautivo que habla 3 idiomas, es culto y sabe leer náhuatl, le gusta la poesía, las letras y hasta ha impartido conferencias. Mide unos 70 metros y es de nariz recta. Vamos, denle un aplauso a cautivo número 3. Pero ¿cuál será el elegido? ¿El Ixipla número 1, el Ixipla número 2 o el Ixipla número 3? Y el ganador es el número 3. Históricas, una vez elegido al joven, se le enseñaba a tocar la flauta, a fumar y a caminar como lo ha. Miren, a fumar, ahí está el tabaco, ¿eh? Se los muestro, bueno, no con esa intención, pero aquí está el cigarro, no sé por qué hay una asociación del espejo de Tezcatlipoca con el humo, con el tabaco, pero se le enseñaba a tocar la flauta, a fumar, a declamar poesía, por supuesto. Se le casaba con varias esposas, se le encontraba un sustituto si se escapaba, se le llevaba al templo y se le iba a sacrificar, ¿no? Bueno, pero el asunto, en todo caso, es que sin ser transgresor, estás mostrando una historia que puede ser más entretenida que leerle el sagum al niño, ¿no? Y que además en esencia no altera demasiado, porque en realidad creo que debe haber una selección del Ipixtla, y no, solo que la convertimos en una selección espectacular, ¿no? ¿Qué más les iba a decir de él?
explicamos lo de la teofagia, ¿no? Que es que él siendo la deidad misma, cuando se le sacrifica, se consume su carne, ¿no? Y esta carne es la carne de Dios, lo cual convierte este acto en una teofagia y no en un acto de canibalismo vulgar. Y para que esto se comprenda mejor, pues mostramos el equivalente con la liturgia cristiana, en donde nosotros católicos, los que lo somos, comemos la carne de Dios a través de una oblea, de una hostia, y la sangre, ¿no? Esa es una idea de Manuel, por cierto, de Manuel Gándara, un poco para que se entienda que muchas culturas del mundo tienen estas formas de comunión con las deidades a través del consumo de su carne. Bueno, ahí está Lipiztla, y ahí está, por ejemplo, cuando sale como un rey, va a pasear, tiene todos los gustos, ¿no?, del mundo, luego lo llevan a la ciudad, las mujeres le lloran, tiene que subir solo, no lo tienen que forzar, dicen las fuentes históricas, y luego pues la moraleja es que cuando te saques un premio, pues pregunta ve la letra chiquita, ¿no? Pregunta por los impuestos. El Lipiztla era un afortunado, pero el impuesto no se lo habían dicho, no leyó las letras chiquitas. Esto le puede parecer muy disruptivo al mundo especializado, pero creo que estamos buscando el lenguaje y el sentido adecuado para que pueda ser, pues, disfrutado, primero por nosotros, como le hacía Polo Baliñas, y luego por los niños, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, Nelda, ¿quieres decirme algo? Dime, por ejemplo, yo sé que eres una arqueóloga muy seria, por ejemplo, muy seria, que te dedicas a temas que yo admiro, sinceramente, te lo digo sinceramente, pero ¿qué opinarías de este tipo de estrategias? ¿Te parecerían demasiado irreverentes frente a la academia? Yo creo, Jaime, que el Sí. problema ha sido que hemos escuchado a cierta parte de la academia, pero hay otra parte. O sea, habemos mucha gente que estamos trabajando desde hace muchos años en arqueología también, gente que también tiene un posgrado en muchas ocasiones, gente que también está procurando, pues, sí difundir, pero también divulgar su conocimiento, ¿no? Okay. Y esta gente, estas generaciones, y no quiero decir solo generaciones jóvenes, ¿no? Y quizás mis alumnas y mis alumnos dirán, bueno, ni tan jóvenes, ¿no? ¿Ya? Pero no, somos, o sea, hay gente dentro de la profesión que está de acuerdo en que esto se necesita y en que estamos buscando maneras de cómo llegar al público en general, pero además de cómo bajar nuestra información, de cómo hacerlos partícipes. Y eso es lo que a mí me parece muy valioso, por ejemplo, de Arqueólogos en Apuros, ¿no? Qué importante es hacer a la comunidad partícipe. ¿Cómo hacemos arqueología comunitaria? ¿No? Sin dejar de ser profesionales. Exacto. Y sí investigar el dato y sí tener una hipótesis. Exacto. Y usar un método científico, pero hacer a la comunidad parte de este conocimiento y que ellos también, que la gente pues se sienta parte de esto. Eso se me hace muy importante. Oye, Nelda, mira, a reserva de preguntarle, porque veo a mis colegas muy calladitos. Dani, estás invitada a hablar. mira que esto que mostramos, intenta pues llamar la atención del público infantil, pero sinceramente está hecho por un adulto, eso me preocupa, un adulto ya entrado en años como yo. Y entonces, Dani, tú eres más joven, ¿tú crees, estás más cerca de la perspectiva juvenil o infantil? ¿Tú crees que estos esquemas son demasiado irreverentes o todavía están cortos en cuanto a gráficos, etcétera, efectos especiales? No sé, ¿cuál es tu opinión, Dani?
ya no estoy tan joven. Pues yo, bueno, yo al menos lo que digo, he seguido ya por bastante tiempo tu trabajo. A mí en lo No, personal gracias, me Dani. gusta mucho. Gracias, Dani. Y bueno, he tenido yo la oportunidad de hacer y aplicarlo a niños de entre 6 y 12 años más o menos, ¿no? Y realmente es el lenguaje que les gusta, ¿no? O sea, pareciera ser que no, pero finalmente es como parte del el que subieron el de los baños de Sí, sí. Tenochtitlan, ¿no? Y esa es una pregunta bien común en los niños. Cuando estaba yo, mencionaste el papalote, ¿no? A mí me tocó estar en el taller de arqueología que estaba en el Museo del Papalote y siempre era la pregunta de los niños, ¿y hacían del baño? ¿Y dónde hacían del baño? ¿No? Entonces creo que el bajar, como dices, el bajar el lenguaje arqueológico a algo bien coloquial, algo que ven todos los días, es algo que a ellos se les pega. O sea, de entrada Sí, son unas ¿verdad? esponjitas, ¿no? A esa edad. Sí, de acuerdo. Y luego tú les hablas como de esas cosas que ellos están viendo en el día a día y lo entienden, ¿no? Lo entienden Ok, muchísimo Dani. mejor. Entonces yo, bueno, al menos a mí en lo particular se me hace un gran trabajo y muchas de las cosas que he visto en lo que tú haces, pues también las he llegado yo a aplicar Qué chido, y Dani. Qué funcionan, bueno. ¿no? O sea, sí Funciona. funcionan. Sí. Oye, Ale, ¿tú crees que el gremio es receloso o es mi imaginación? Ale, ¿tú eres arqueóloga, Alejandra? Sí, soy arqueóloga. Oye, en tu experiencia, ¿crees que el gremio sí es celoso o es que estoy paranoico? Celoso, No, celoso de los formatos, o sea, de que la arqueología tiene que ser pues una declaración más solemne, no jugar con estas cosas. no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que luego hasta parece competencia a ver quién va a usar la palabra más Más rimbombante. exacto, o sea, que luego lees cosas y dices, y ni le entendiste tú mismo, ¿no? Porque parece que Oye, entre más difícil el vocabulario, mejor tu texto. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. No, oye, no sí, está al Ale. alcance para los demás. Sí, 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 sí. Y bueno, yo me burlaba en los arqueólogos en apuros, decía, es que los arqueólogos hablan extraño, decían los niños, tienen el virus academicus. Este virus academicus, cuando se introduce en tu cuerpo, afecta zonas del lenguaje. Entonces empezamos a hablar raro como este rollo de los fosfatos, las, los isótopos de estroncio. No, Nelda, por favor, no te sientas aludida. Los isótopos estables de estroncio, los fosfatos, sulfatos, estratos y tal. Y entonces los niños dicen, no, es que habla bien raro. Ale, pero ¿no te da la impresión de que también ocurre en otras disciplinas? ¿Crees que seremos los únicos que hablan raro? No, yo creo No, que ¿verdad? es un virus general de la academia. Yo creo que le da a todos parejo. Será Sí, como diferentes variantes, pero es sí, el sí. mismo virus al final. Totalmente. Quería compartir. Dime. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños de 10 años, no específicamente de arqueología, sino en español, o sea, de la lengua española, y les he compartido los videos Ay, de, gracias. Ajá. sí, porque y justo son muy útiles para enseñarles español, porque el lenguaje es el adecuado para ellos. Y Ya. de hecho, o sea, y de hecho es muy útil también porque he trabajado en concreto con los de Palenque Ah, mira. Ajá. y, y no sabían nada de la zona, ¿no? No tenían, varios ni la conocían. Entonces, al trabajar con ellos, con eso fue muy útil, absorbieron muy bien la información porque el lenguaje era el adecuado y les llamó la atención e incluso, o sea, continuamos con eso, aunque ya no venía con el tema, ya les interesó y preguntaron, entonces me fueron muy útiles a mí, así que Ay, Ale, un abrazo, gracias. Que por lo gracias. menos sirvieron de algo. Sí,
Oye, Nelda, perdone, yo estoy aquí organizando, pero... No, yo, Jaime, quiero aprovechar justamente a eso, a invitar a la gente a hacer sus Sí, comentarios, sí, ¿no? hombre. A platicarnos, a que nos cuenten Sí, cómo hacen divulgación, cómo utilizan a Tesca, cómo utilizan a o sus arqueólogos en propios apuros métodos, claro. o sus métodos para hacer Sí, divulgación. Sí, sí, claro, eso es justamente a de lo eso que... se trata aquí. Y miren, quiero decirles que rápidamente, una segunda cápsula tenía que ver con Koyoshowski. Fíjense que todos pensamos que, acuérdense del mito, ¿no? Koyoshowski era la deidad de la luna que tenía un montón de hermanos y que parece que se fue en contra de su madre por su embarazo. Yo cuando escuché por primera vez ese mito dije, ¿pero por qué? Primero lo que me pregunté es, ¿qué onda? ¿Qué se sentirá tener 400 hermanos? Entonces, yo sé que 400 en náhuatl es muchos, es como decir un chingo en español, pero, pero imagínense recuperar eso para los chavos, ¿no? Imagínate, ahí planteamos la historia de que una niña llamada Coyolxauhqui tenía 400 hermanos. Entonces yo les decía, bueno, los voy a dejar correr. Una mexica, Coyolxauhqui y sus 400 hermanos intentaron darle muerte a su madre Coatlicue al enterarse de su nuevo embarazo. Pero, ¿ese fue su verdadero motivo? Bienvenidos a Tezcatlipoca, tiene un blog, el programa que te advierte que Tezcatlipoca ya tiene redes sociales. Intentemos entender esto. Imagina que vives en una familia de 400 hermanos. Eres la única niña y todos los días te levantas temprano por la mañana para ganarle el baño a tus hermanos. ¿Y vistes? Te vas a la escuela. Cuando regreses a casa, te enteras de que tu mamá está embarazada nuevamente. Eso debe ser terrible, ¿no? Mira, 400 varones, entonces la pobre niña pues se tiene que competir por el baño y cuando regresa de la escuela su mamá está embarazada otra vez. Entonces se piensa que ese fue el motivo, pero no es así. Mira, Ángel estoy seguro que ya sabe cuál es el verdadero motivo por el cual Coyolxauhqui intentó pues, matar a su madre. Que fíjate, es un tema duro, difícil para tratar con los niños, ¿eh? Estamos hablando de un matricidio y en el sentido estricto de la palabra de un feminicidio cuando Huitzilopochtli termina con la vida de su hermana. Son temas duros. Sin embargo, les invito a pensar cómo lo tratarían ustedes para niños, siendo temas complejos, ¿eh? Entonces, mire, lo voy a dejar correr. Eso no sería extraño. No creemos que fuera un motivo suficiente para intentar quitarle la vida a su madre. Ya que, como diría, después de todo, le comen 401, comen 402. Otra versión afirma que la pequeña Coyolxauhqui estaba muy celosa del nuevo hermanito, ya que si nos fijamos con cuidado, veremos que esta tiene decorado su cuerpo con un cinturón de serpiente, como el de su madre. Tiene una herida de cráneo, como el de su madre, y pulseras y coderas de serpiente. Sí, adivinar, como los de su madre, lo que nos indica que no solo era la consentida, sino también la heredera de los poderes de su madre. Juntas llevaban una buena relación y hasta podemos imaginar a Coatlicue comprándole su primer juego de pulseras de serpiente a su pequeña hija. Señor, tengo de corralillo de cascabel, vienen garantizadas, ya no pican. No sé bien comprendemos los celos de la pequeña Coyolxauhqui. ¿Esto sería motivo suficiente para buscar darle muerte a su madre? La respuesta es no. Ya que había otro motivo más fuerte, y es que su futuro hermano fue concebido de día. Así como lo oyeron, era una niña de... Como les digo, mira, cielo, guardarme mis ropas, pero me dieron los gastos y las casas
y quiere decirle algo a la gente que le escuchaba. Mira, tan grave que la diosa Coatlicue se hubiera embarazado de día. La respuesta es que el nuevo hermanito, que por cierto sería nada más y nada menos que el famosísimo Huitzilopochtli, era un guerrero del día. Y no solo le quitaría la atención de su madre, sino que combatiría a Coyolxauhqui y a sus hermanos nocturnos. Ahí para no gastarnos todo el tiempo de la conferencia, nada más decirles que este es una probadita de la irreverencia del lenguaje, pero que no del todo se aleja de la historia. Adelante, los niños van a ver que ocurrió uno de los nacimientos más espectaculares del mundo de la pediatría prehispánica. Huitzilopochtli nació adulto, armado, ya titulado, el sueño de toda mujer. Nació ya armado hasta los dientes, adulto, pintado de azul, y combatió a su hermana. Y ya todos sabemos el resto de la historia. Pero aquí dejar claro que el problema no eran ni los celos ni el número, era que era un guerrero de día. Huitzilopochtli nació de día, y eso era completamente antagónico y peligroso para digamos, la naturaleza de Coyolxauhqui y sus 400 hermanos estelares nocturnos. Entonces, dicen, cada vez que, porque luego jugamos con aquello de que los arqueólogos del mundo buscan el famoso templo de Coatepec y todo el mundo se pelea en los congresos, hasta se dejan de hablar por el rollo de quién encontró Coatepec y tal. Bueno, la cosa más fácil para los niños es decirle, cada que te preguntes dónde pasó esto, no te preocupes por Coatepec, o sea, mejor voltea al cielo y vas a ver que siempre en el cielo hay una pelea entre el día y la noche, y eso es justamente lo que retrata el mito. Lo tienes arriba y ocurre todos los días. Entonces, deja que los arqueólogos busquen Coatepec en los planos, tú voltea al cielo y recrea tu memoria estelar. Y así tenemos, digamos, o intentamos llegar de la manera más fácil a los niños y a las niñas. No crean que tuvo el éxito que esperamos. La verdad es que lo platicábamos antes, los niños están en el mundo Marvel, muchos niños y niñas están en el mundo de DC Comics. Ese es el lenguaje hegemónico dominante. Le decía a Ángel y a Nelda antes, en los ensayos previos de este conversatorio, les decía, es que ese es como digamos, la narrativa hegemónica, Marvel, ¿no? DC Comics. Y entonces los niños van a ver estas cosas de los mitos a través de ese discurso hegemónico. Y bueno, les decía también que esa es una competencia bastante desigual, porque Marvel y DC Comics pues posicionan a sus superhéroes hasta la médula con los niños. Los niños son capaces de reconocer al Hombre Araña en cualquier lugar, y en cambio muéstrales a Huitzilopochtli, muéstrales a Tlaloc, muéstrales a Cihuacóatl, muéstrales a cualquiera de las deidades mesoamericanas, y son incapaces de reconocerlos. Entonces, de ese tamaño es la desigualdad, mi querido Ángel. Ay, Jaime, ¿cuántas preguntas nos dejas para pensar, para rumiar en la tarde? Sí, cómo romper este lenguaje que está en todos lados, siempre, ¿no? El lenguaje de Marvel, ahora que es la amplificación de la voz que tiene esta empresa es impresionante, es poderosísima, ¿no? El megáfono que tienen los medios. Y bueno, ese conflicto yo lo tenía cuando iba en la secundaria, ¿no? En la telesecundaria de 130, República Popular de China, allá en Tlalpesco. Y yo veía la mitología mesoamericana y veía el Hombre Araña, pues, que está chido, ¿no? Historias interesantes. Sí. Pero yo decía, ¿pero por qué no voltean a ver aquí a Mixcoatl? Mixcoatl está... Exacto, por ejemplo. Sí, Quetzalcóatl, ñoño, pero pues también tiene sus aventuras. Ándale, tiene sus defectos. Oye, pero, Tlaloc, el pobre Tlaloc vive con dos
tiene 2 matrimonios y todo estresado y quiere complacer a todos y no lo logra. Sí, sí, sí. Y bueno, no me gustaría compartirles que yo jugué cuando viví en México, jugué muchos años a un lado del Reclusorio Norte, en el Deportivo Carmen Cerdán. Y pues ya se imaginarán toda la banda que cae, ¿no? Es mega diverso. Sí. Conoces a pues toda la fauna que componemos esta ciudad y pues jugando y los años pasan y te vas conociendo y vas haciendo amistades. ¿Y tú qué te dedicas? No, pues yo trabajo en Vallejo, ¿no? Y tú, no, pues yo soy arqueólogo. Decía, ay, este bicho raro, ¿qué onda? ¿Y tú qué? ¿No? ¿Y tú qué haces? ¿No? Porque, pues, obvio, no tienen por qué saber qué hace un arqueólogo. Sí. No, pues mira que yo me dedico a estudiar a los aztecas y a los mexicas y no sé qué. Y, no, pues chido. Y pues, pero cuéntame más de tu chamba. Y les contaba y como que no le agarraban la onda, ¿no? Como que, pues chido por ti. Pero, dije, bueno, pues entonces le voy a dar un giro. Les voy a contar estas historias mitológicas. Ándale. Dándole un nuevo contexto y colocándolos en un nuevo espacio, ¿no? El Tlatoani ahora era Peña Nieto y Tlacaelel era Osorio Chong, y tenía una bola de guaruras súper corruptos y gandallas, igual que el Peña Nieto, y eran manchados con la banda. Ajá. No me lo vas a creer, tenía como 7 así, pero atentos. Ándale. ¿No? Y dice, mira, va por aquí el asunto. Porque les daba referentes, ¿verdad? Ajá, sí. ¿No? Hacías símiles de... Y no estaba en Tenochtitlan, y estaba el metro, ¿no? Imagínense, y vendían tlayudas, y estaban los topes, y las memelas, Claro. y el atole, y los tamales. Dicen, pues, entonces yo sí conozco, y esto es parte de mi pasado. Y como que había ahí un interés mayor, ¿no? Sí. Una conexión. Exacto, Exactamente. Y pues bueno, aquí les voy a leer un comentario que tenemos en Zoom, ¿no? En mi caso, yo trato de hacer divulgación del legado cultural a través de talleres en educación básica y que tienen que ver con herramientas de arqueología, como diario de campo, recorrido de superficie, por señalar algunos en conjunto con juegos clásicos como Basta, como Adivina quién, y pues sí, que invita a los estudiantes a participar, a reflexionar, y al final hay una obra de teatro, ¿no? En la que cada uno personifica. Entonces sí, muy, muy valioso este tipo de situaciones. Sí. Y Daniela, ¿también querías tú decir algo? Perdón. Bueno, pues siguiendo un poco lo que comentaba Ángel, ¿no? Que es cierto, ahorita los niños están muy invadidos por lo que es, pues sí, los superhéroes, ¿no? Pero, pues si lo quieren, bueno, alguna vez en campo una persona me lo dijo, ¿no? Es que ustedes son como superhéroes, los traen de diferentes partes del país y los reúnen para venir a trabajar en un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, creo que de ahí podríamos también nosotros tener como muchísima masita para crear historias, ¿no? Y aplicarlas a los niños o incluso a la población en general, ¿no? Porque, digo, yo me he ocupado más de los niños y tú también estamos como enfocado a eso, pero creo que, como bien decía Ángel, a veces creo que es importante como trasladar las cosas que la gente vive el día a día a nuestra profesión, ¿no? Y por otro lado, pues también esta cuestión de, dicen, bueno, también los dioses son, pues tenían muchas mujeres, tienen cada historia tan fantástica y pues digo, igual muchos me van a atacar, ¿no? Pero pues también Disney ha hecho mucho eso, ¿no? Entonces, pues tenemos, por ejemplo, la película de Hércules, pues habla sobre la mitología griega, ¿no? Y ahora con esta película de Coco, puff, o sea, pues México se fue para arriba, se fue en el top, porque están abordando temas mexicanos desde desde un lenguaje que pues a los niños o a la gente, las hombres se le queda, ¿no? Entonces creo que hace falta también eso aquí en México, empezar a retomarlo, ¿no? O sea, decir, bueno, tenemos un montón de personajes con un montón de historias que bien podríamos hacer buenas películas, buenos programas, ¿no? Obras de teatro, como está mencionando aquí la compañía. Sí. Pues sí, o sea, realmente hay
O sea, de que hay mucho material, hay, y creo que lo importante es como traducirlo y llevarlo a la Sí. gente, ¿no? Porque si nos quedamos en esto de solamente ser el científico crítico y llevarlo a ponencias y congresos, pero pues se nos olvida que pues la arqueología es de todos. Finalmente estamos sacando cosas, bienes que son de la nación, que son de los mexicanos, ¿no? No son míos porque yo los excavé, Exacto. sino todo lo contrario, ¿no? Exacto. Oye, te aprovecho para mandarle un abrazo a Omar Espinosa de Libreta Negra, que también hacen un trabajo de divulgación increíble, Omar. También somos fan de Libreta Sí, Negra por ahí. de Libreta Negra. Sí. Y, oye, José Luis José tenía Luis, un comentario. creo que ya se nos fue, José Luis. Ah, No, está. aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, José Sí, Luis. sí te escuchamos, José Luis. Ok, bueno, yo soy estudiante, el profe Jaime pues, me conoce. Gracias a sus videos, por lo poquito que hemos tenido de clase con él, lo he llevado más a mi familia, tengo muchos sobrinos y hace poco tuve la oportunidad de otra vez ir por Reforma y ver a Tlaloc ahí Sí. en el museo y me preguntan, oye tío, ¿y ya sabes por qué ¿quién es él? Le digo, sí, él es Tlaloc. Él tuvo muchos hijos y los tuvo, se llaman Tlaloques y tuvo 2 esposas. Dice, ay, ¿y por qué lo dejaban afuera? Y de hecho le enseñé el video de Tlaloc, profe. Y le digo, pues por eso lo dejaban afuera. ¿Qué no ves que las esposas fueron más listas y se quedaron adentro sin la lluvia? Y él como, pues es el hombre, pues sin modo, mijita, te quedas afuera. Árale, qué loco. Y le digo, y estaba hablando mucho de otra vez de los cómics y de las cosas de le digo, pues es que él es Aquaman, él es el verdadero Aquaman. Es como Él un a su Aquaman. disposición tiene todas las criaturas de los ríos, todos los peces, los ajolotes, Claro. los sapos y las ranas, todas están a disposición de Tlaloc. Y de su mujer Oye, ni se sí. diga, ella es la que lleva la batuta. Si Tlaloc se porta mal, su Claro. mujer le pega y pobre Tlaloc que está sufrido. ¿Por qué crees que vive aquí afuera a que le peguen las moscas y le peguen las palomas? Porque está castigado, su mujer es la que manda. ¿Ya viste? Por eso te digo. Y gracias a los videos del profe Jaime, pues es que he podido dar un poquito de mayor divulgación, porque pues sí, creo que todos los museos pecan mucho del lenguaje surrebombante y muy, muy difícil, dando a entender que somos, no sé, que sabemos todo lo que te dicen ahí, te quedas como que, no, pues yo me voy porque no conozco nada. Ahora, Pero sí, de verdad, de todo lo Oye. que he aprendido ahorita de divulgación es al profe Jaime. Oye, yo Gracias. te lo agradezco, hermano, que ellas no saben, pero le pagué a Jos para que me dijera esto. Oye, Jos, decirte que piensa otra vez en Tlaloc y parece que nace estresado. Es el tipo que tiene, piénsenlo como persona, tiene nada más y nada menos que la encomienda de satisfacer a todos. Y eso es imposible. Creo que Tlaloc nació estresado, nació adulto y tiene hay un mensaje ahí de fondo que es que si intenta satisfacer a todos con la lluvia, acuérdense, Tlaloc hace llover y probablemente en las zonas rurales lo agradezcan, pero en la ciudad lo maldicen. A la fecha, ¿no? Hay una relación, siempre Tlaloc ha tenido una relación muy difícil con los hombres, con la humanidad, mejor dicho, porque parece que nunca queda bien con todos. Entonces, debió haber sido muy complicado tener esa enorme responsabilidad encima para una deidad a la cual no todos le agradecen como deberíamos. Y encima Jaime, de todo, tenemos preguntas en por Facebook. favor, sí. Perdón que te Venga. interrumpa. Venga, por favor. Betsa, ¿tienes por ahí preguntas? Sí, tenemos acá algunas preguntas desde Facebook, Jaime. Gracias por Gracias. este contexto que es súper interesante. Y bueno, primero tenemos por ahí una invitación, dice Jocelyn Alemán. Estaría padre presentarte, Escatlipoca tiene un blog en algún auditorio de la ENA. A los niños en talleres de verano, claro, cuando esto sea posible, pero creo que eso sería muy interesante. Chido. Y a los propios arqueólogos, ¿no? Para hacer una discusión. Sí, una discusión y también que
muy bien como lo menciona tu alumno, que nos vayamos impregnando de estas otras formas de explicar la arqueología, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Otros comentarios por acá, bueno, saludos en general. Producciones Juárez, que nos ha hecho ahí varias preguntas. La última nos pone, la festividad de Toxcatl se celebraba en honor a Tezcatlipoca o a Huitzilopochtli. A Tezcatlipoca. Gracias, Sí, Jaime. creo que era por ahí no me acuerdo si marzo o abril, de la fiesta de Toxcatl. Muy bien. Y otro último comentario de Ali Maritel nos dice, la desigualdad tiene que ver con el marketing y creo que es un punto importante a considerar para profundizar en este tema. Sí. Y a mí me parece que es muy atinada la pregunta o el comentario de Ali en todo este tema que estamos tratando, porque además, bueno, ¿quién lo puede consumir? ¿De qué manera? ¿Con quién, como decían, con quién estamos compitiendo? ¿Quién es nuestra competencia? Etcétera. Oye, Betsa, fíjate que cada vez que hablamos de este tema, recuerdo, me van a decir que es una extrapolación extraña, pero recuerdo el tema de Cuetzalan con la disputa entre los mestizos dominantes, su oferta turística mestiza en el centro, y el nuevo turismo de mujeres indígenas organizadas. Y te lo explico, mira. Si el mundo Marvel está lleno de efectos especiales, tiene superproducciones, llega a millones de niños y jóvenes en el mundo, tiene muñequitos, tiene una marca, tiene una historia detrás, etcétera, estaría muy canijo, Betsabe, competir en ese nivel con ellos. Y te platico Cuetzalan porque en Cuetzalan ocurrió algo muy padre. Cuetzalan, las mujeres indígenas en Cuetzalan generaron un turismo de posadas familiares estilo indígena, es decir, resistieron a la tentación de competirle al turismo oficial de Cuetzalan, al turismo ya establecido, mestizo de jacuzzi, de 200 canales y tal, y lo que les ofrecieron al público, al turista, fue exactamente lo contrario, fue retírate de la tecnología, hospédate con nosotros, te ofrecemos ir a nuestros cafetales, te ofrecemos paseos a caballo, te ofrecemos retirarte de la tecnología, temazcales, comida tradicional, campesina, etcétera. Y no me lo van a creer. El mundo de Cuetzalan indígena, de las mujeres indígenas, logró equilibrar fuerzas con el dispositivo turístico ya implementado en el centro del pueblo. Me atrevo a decir que la periferia emparejó la circunstancia con el centro. ¿Y saben por qué? Porque resistió a la idea de emparejarse con la otra oferta. A eso voy. Sería un error patear o intentar darle batalla a Marvel y DC Comics. Creo que lo que tenemos que ofrecer es exactamente un viaje donde conozcas de diferente manera a los dioses, sea entretenido, pero también sea un poco artesanal, fresco, donde existan errores, bloopers, etcétera. Todo esto que en algún momento platicaba con Ángel y que me gustaría preguntarle a Omar, el mundo del títere que parece, Omar, parece que ya va a haber estado rebasado y 31 minutos nos demostró que con un grupo de títeres pueden competirle a Marvel y DC Comics. Es decir, ¿cómo ves, Omar? ¿Crees que ese punto de vista sea adecuado, dado que no tenemos capacidades de competir, para empezar? Competir en ese plan. Pues hola, mundo del internet. Buenas noches a toda la comunidad divulgativa, porque tenemos hartas cosas que platicar. Yo pensaría que sí podemos competir, ¿eh? Ojo ahí. Yo pensaría que sí. Porque hay maneras, hay elementos y hay ideas. Quizá lo más importante, como está muy en boga esta economía o estas industrias económicas de creatividad e intelecto, yo creo que se puede, donde la economía de las ideas tiene un punto central. Pues yo creo que estoy de acuerdo. 31 minutos, que dicho sea de paso, yo era un niño que veía mucho la tele y por eso así acabé, aunque terminara en la carrera de arqueología. Es algo que nutre pues todas estas cosas, ¿no? Y va generando una imagen colectiva de todo, ¿no? O sea, 31 minutos te hablaba de contaminación, te hablaba de política, te hablaba de problemas sociales, te hablaba de lo que sea.
incluso los propios cómics, ¿no? Con esta gran industria Marvel DC, o sea, pensemos cuando se rompe el código de ética y moral que tenía Estados Unidos de los cómics, y tenemos a Spider-Man poniendo sobre la mesa la situación de las armas de fuego en Estados Unidos. O tenemos a Green Arrow y a Linterna Verde hablando de drogadicción. Son temas fuertes que se tratan desde ese punto de vista, ¿no? Y fueron cómics que partieron, pues básicamente esta idea de que los cómics eran solamente para niños y que debían de tener ciertas ideas sencillitas, muy, muy infantiles. Yo creo que en ese sentido, hablando de la academia, de esta gran estafa piramidal en la que de repente estamos, no hablemos con rodeos. Estamos muy encasillados en nuestra propia burbuja. Y cuando nos pasa eso, hablamos desde los pilares ahí grandísimos del Olimpo. Y se nos olvida que tenemos estas herramientas, porque no solamente es hablar rimbombante, sino realmente, y esto lo he repetido hasta el cansancio y lo voy a seguir repitiendo hasta que me muera, es la divulgación no es hablar con una vía unilineal, es abrir puentes de diálogo con quien quiera, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque así mismo yo me puedo estar nutriendo de las cosas de la imagen pública de la arqueología, como dentro de esta burbuja de especialización, pues saber qué es lo que sé, qué es lo que me gustaría saber y qué es lo que aprendí. Son técnicas pedagógicas que muchas veces no tenemos en consideración porque no tenemos esa formación o no tenemos o la aptitud o la actitud de juntarnos con alguien más que nos vaya guiando en ese camino y en ese proceso tan importante. Se nos olvida también que en ese sentido la arqueología es un trabajo de colectivo. Y entonces tenemos que dejar de picarnos los ojos entre nosotros y ponernos a chambear. Sí, de acuerdo, Ma, totalmente. Entonces yo creo que para terminar, cualquier formato, ya sea títeres, dibujos animados, dibujos en físico, viñetas, películas, series, lo que se imaginen ustedes, podcast, transmisiones en Facebook y todo esto, pues nos puede generar pues un resultado totalmente positivo respecto a lo que estemos haciendo. Claro, con un trabajo de fondo de metodología y obviamente la vocación que tenemos nosotros, cada uno. Sí, de acuerdo. Oigan, yo no sé cuánto tiempo tengamos, Nelda, porque me encantaría ya nada más dar el último ejercicio digamos, de equiparación con la realidad de los niños. El asunto de los dos hermanos gemelos. A ver, vamos a intentar entender cómo en las fuentes históricas Quetzalcóatl, siendo una serpiente, tiene un hermano gemelo que es un perro. Y los niños me han dicho, Xolotl y Quetzalcóatl eran hermanos gemelos. Y dicen, profe, ¿pero por qué una serpiente y el otro un perro? Ni idea, no tengo idea. Así era el mundo mitológico. Así es la biología. Nelda, pero lo más curioso, imagínate, y esto sí que les ha pasado a muchos niños, quizá a nosotros también. Imagínate que vayas a la escuela con tu hermano gemelo y que tu hermano sea brillantísimo, como Quetzalcóatl, ¿no? El abanderado, el emblema de la espiritualidad y el buen comportamiento, y tenga un club de fans y salga en el cuadro de honor de la escuela y tal, y tú seas un perrito que tiene las patas chuecas y las orejitas y nadie se quiere juntar contigo. Oye, Ángel, ¿nunca tuviste un hermano brillante? ¿O tú fuiste el hermano brillante? Yo fui el brillante. No, no es cierto. No, yo era el cholescuintle de la familia. No, sí, Oye, era esa cosa rara. ¿Eras amigo? Era porque ya no. Oye, yo estoy seguro que Betsa, por ejemplo, era la hermana brillante y tuvo una hermana que siempre la miró a distancia. Bueno, en esta historia que parece trágica, para un niño, para el cholito, para el choloscuincle, recordemos que
cuando bajan al inframundo por los huesos, se los piden a Micantecutli, Xolotl tuvo un papel muy importante. Entendía, siempre vivía a la sombra de su hermano, pero ese día, en ese tiempo que bajaron al inframundo, Xolotl fue el que logró atarlos gracias a que veía bien de noche, dicen las fuentes. Los ata, los avienta y Quetzalcóatl luego se echa a correr, los baña con su sangre y se lleva todo el crédito. Porque eso sí, parece que Quetzalcóatl fue el héroe que creó a la humanidad y se olvidan del papel de Xolotl. Pero ese día Xolotl se dio cuenta que tenía cualidades diferentes, gracias a su visión nocturna, su lealtad, etc. Se dio cuenta que no era necesario seguir compitiendo con su hermano. Él tenía cualidades diferentes y aunque el mundo no lo reconociera, lo sabía. ¿Sí se dan cuenta que estamos platicando de una historia que se parece a las historias de las primarias en los niños? O sea, no hablamos en el sentido estricto de mitología, sino hablamos de la vida cotidiana, de lo que puede ser la vida de muchos niños, ¿no? Que pueden estar un poco deslumbrados con las virtudes de su hermano, de sus amigos, y se dan cuenta luego que ellos tienen sus propias cualidades y que no es necesario competir, sino reconocer que tú tienes habilidades diferentes. Entonces, Tezcatlipoca tiene un blog también, es una forma de hacer reflexionar al niño o a la niña de que el cosmos no es más que el reflejo de sus propias preocupaciones, pesadillas, intereses, pueden verse reflejados ahí. Eso sería el corazón, el objetivo del proyecto de Tezcatlipoca. Eso, que se vieran reflejados además con un mensaje, con un principio de esperanza. Nele, ahora sí me cayó, Perdón, ¿tú crees que es entonces una labor de educación sentimental también? Sí, es afectiva, es profundamente afectiva, Ángel. No puede ser de otra manera. El hombre araña tiene éxito porque era un chavo común y corriente que lo bulleaban, era un poquito hasta timorato, pero después de que lo pica la araña empieza... Y ese tipo de historias pueden ser usadas como reflejo o aspiración de muchos jóvenes. Bueno, en este caso también, la historia de Xolotl II que tenemos en Tezcatlipoca narra cómo él no era miedoso, era rebelde, que era diferente. Y en su rebeldía se convierte en ajolote, en maguey dos pencas, en un maíz de dos tallos, se convierte en cosas que no existían antes de él. Y el gran mensaje del Xolotl rebelde es su rebeldía. Bueno, Xolotl terminó, digamos, sucumbiendo ante el sistema, pero su rebeldía llevó a crear cosas que la humanidad no conocía antes. ¿No les suena la historia de todos los rebeldes? Terminan sucumbiendo, pero nos enseñan algo. Es como un mensaje de sí hay que ser rebelde, pero con un enfoque, con una causa, con un propósito. Y eso no necesariamente está mal. Entonces, Tezcatlipoca tiene un blog que, por cierto, los invito a suscribirse ahí en el blog, en el chat. Se los dejo ahí, regálenme una suscripción, no sean gachos, lo estoy poniendo de mi bolsa. Tezcatlipoca tiene un blog, son historias de niños en el salón de clase. Estábamos tentados a ponerle de título Los dioses en la escuela, un rollo así, porque son cosas que ocurren en el salón de clase, en el patio del recreo, en términos de personalidad, afecto, etc. Entonces, Ángel, sí, la divulgación debe de ser afectiva. Afecto y relevancia, diría Manuel Gándara. Afecto y relevancia. Ese es el gran mensaje de Calcetín con Rombos, man, ¿no? Exactamente, sí. Cosas significativas. Y habla de cosas realmente, hay veces que son muy problemáticas, con un lenguaje que todos captamos. Yeah. Y dices, este es como yo. Exacto, este es como yo. A mí Xolito me encanta porque yo me vi reflejado, mi hermana, Juani, que le mando un abrazo si me está viendo, mi hermana es doctora,
lo digo con mucho orgullo siempre que puedo. Mi hermana Juana me caía bien gorda porque siempre salía en el cuadro de honor en la primaria. Y entonces me empezaban a bulear a mí y me decían cuñado o me decían burro, ¿no? Entre esas dos me decían, ¿ya ves cómo está tu hermana? Y decían cuñado. Y yo nunca salí en el cuadro de honor. Y entonces mi hermana era como mi Quetzalcóatl. Yo cuando vemos la historia de Xolotl, los niños ven probablemente su historia misma. En serio, la relevancia va muy pegada de la mano con el afecto. Entonces, no se trata de hacer historias, no se trata de generar una narrativa de una fuente histórica, se trata de que tenga vínculos, raíces con la personalidad de los propios niños, con sus circunstancias, con sus preocupaciones, ¿no? Eso es. Ojalá y por ahí lo capten. Luego quería vender la idea de que Tezcatlipoca tiene un blog, también servía como una especie de museografía invertida, en el sentido de que les iba a mostrar la historia de un dios en casa a través de un multimedia, a través de un audiovisual, un video, para luego invitarlos a que fueran a ver esa pieza a un museo. Es la museografía invertida de, mira, no quiero contarte esta historia en el museo, no tengo el tiempo, el trato necesario, aprécialo en tu video y luego ve al museo a ver a Koyoshauski, a la Koyoshauski original, al Museo de Templo Mayor. O ve a ver a Xolotl al Museo al Nacional de Antropología. Así era la cosa, pero sinceramente es que creo que esto es muy institucional. Yo creo que lo primero, Nelda, Betsa, el hecho de que pueda llegar a reflejar, pueda verse un niño reflejado en las historias, ese es el corazón, ¿no? De toda empresa de divulgación. Que puedas llegar, que pueda el público sentirse representado en la historia. Ese es el corazón que late en el interior de las estrategias de divulgación, ¿no? Pero dime, Betsa, estás muy calladita. Sí, justo quería mencionar un par de comentarios, sobre todo saludos. Te manda saludos Connie González Madueño. Claro, de Perú. Sí, de Perú, desde Perú, que está acá sintonizando por Facebook.